como se decía la modificación, ¿cómo es que se dice eso? La modificación Em, genética, sí. sí, la modificación genética en los bebés y se les cría como por razas y por estratos, por así decirlo. Y pues al ver que en la segunda parte encontraron como en esa parte salvaje o en Nuevo México, veían como todo diferente, entonces como que les asustaba, tal vez, no sé. Sí. Listo, muy bien. ¿Alguien más? No, ninguno más. Bueno, entonces, lo que nosotros podemos ver en un mundo feliz principalmente es una sociedad que intenta controlarlo todo, ¿sí? Entonces, cuando yo les decía que lo que intentaban crear era humanos sumisos, ¿cierto? ¿Quién era el único que no era sumiso? El salvaje, ¿sí o no? Del resto todos tenían, digamos, como una consideración porque desde chiquitos los empezaron a configurar. Ustedes se dieron cuenta que les decían tal cosa, los alejaban del libro, ¿cierto? Para que no pudieran pensar por sí mismos. O sea, lo que nos quiere decir Huxley acá es que hay una sociedad de control, claro, que se mete en el amor, el romance, todo esto, ¿sí? Pero lo importante del libro realmente es cómo la ciencia puede estar al servicio de la humanidad, tanto, digamos, en un aspecto como positivo como negativo, porque lo que nosotros vimos, ¿cierto? Que era el soma. ¿Qué creen que era un soma? Una droga. Una droga, ¿sí o no? Era como un tranquilizante para que ellos dejaran de activarse cuando pensaran, ¿sí? Eso fue lo que hace el soma. Y lo mismo vamos a ver nosotros cuando vemos, por ejemplo, esta cuestión de las vacunas, ¿no? Cuando se crean las vacunas, entonces va a ser una cuestión de generar, ¿cierto? Procesos en los cuales se pueda controlar algo del cuerpo. Profe, pero eso es bueno, eso es malo. Bueno, eso no lo debatiremos. Lo que debatiremos es que la genética posteriormente, cuando se conoce la estructura química, sirvió para controlar muchas cosas. Sin embargo, quiero que miren en serio, pues la historia que acabamos de ver, pues si pueden leer el libro sería fenomenal, por internet lo encuentran. Lo adelantado que estaba Huxley a su época, estaba muy adelantado, porque en 1930 sí se conocía algo de los genes, ya se hablaba mucho más de los genes, pero no se sabía si se pudiese modificar sí o sí al humano, cosas que sí se saben, ¿no? Por ejemplo, tenemos este caso, ¿no? ¿Saben quién es ella? Una oveja. Wow, muy bien. Porque es Dolly. famosa. Dolly, porque es famosa. Eh, Le cambiaron el ADN. No le cambiaron. Lo Lo modificaron. modificaron. El primer ser vivo, por lo menos vertebrado, clonado. ¿Listo? Ah, Es el primer ser vivo clonado. Entonces, miren que llegó un punto en el cual ya, eh, digamos que el avance tecnológico, ¿cierto? Permitió y permite hoy día hacer una manipulación directa. Eso no se hubiera logrado si Rosalind Franklin y Watson y Crick no hubieran descrito el ADN como lo conocemos hoy en día. ¿Sí? Eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Yo les Profe, había dicho, dime. o sea, ese es el primer como ser vivo clonado, ¿sí? ¿Cierto? Sí, Entonces, ¿esto se podría hacer con una experimentación con humanos o no? yo creo que ya lo han hecho. O sea, sinceramente yo creo que ya lo han hecho, pero pues obviamente no se puede divulgar porque pues iría en contra de, digamos que de los principios, ¿cierto? De la vida humana, es proteger la vida humana. Pero yo creo que seguramente se ha experimentado con humanos
se sigue experimentando con humanos, pero imagínense en qué condiciones también, ¿no? Si con animales es terrible, imagínense ustedes. Porque pues digamos que eso es mucho más complejo. Obviamente pues se han clonado muchos animales más, se han hecho una serie de, digamos que, experimentaciones muy específicas para poder lograr crear otros seres vivos, pero digamos que ahorita la clonación, o para lo que se está intentando usar la clonación, es para obtener órganos, ¿sí? Para, a partir de eso, pulmones, etcétera. Ah, bueno, algo importante. Hay un, digamos que un proceso, ¿cierto? En el cual, pues, se logra coger el ADN de una célula X y crear algo. A ese proceso se le llama clonación. Y esa clonación se saca de células somáticas. ¿Saben dónde se puede encontrar o dónde están las células somáticas? ¿Dónde quedan las células somáticas? ¿En los órganos o en los tejidos? ¿De dónde? ¿De qué parte o qué? ¿No? ¿No saben dónde quedan las células somáticas? Entonces, ¿cómo hemos llegado a Profe, este punto? Dime. pues, o sea, yo estoy consultando, no es que me lo sepa así de memoria. Dale, dale, dale. Pero, pues dice que en los tejidos musculares, neuronales, epitelial, me imagino que son como, no, o sea, no lo entiendo muy bien, pero pues más o menos algo así, me imagino. Mira, te lo voy a explicar muy fácilmente. Las células somáticas son todas las células de nuestro cuerpo, ¿listo? Menos el espermatozoide y menos el óvulo, ¿listo? Esas dos son las únicas células sexuales. El resto de células van a ser células somáticas. Y las células somáticas tienen reproducción asexual. Entonces, ¿qué podemos decir de las células somáticas? O sea, se reproducen, si se acuerdan del proceso de mitosis, ¿no? Me imagino. ¿O no? Hola. Están calmados hoy, mis amigos, participen. ¿No se acuerdan de la mitosis? ¿Es en serio? Lo vimos el periodo pasado. Hola. Creo que se desconectaron mis estudiantes, no están. Buenas. Paloma, amigo, ¿no se acuerdan de eso? ¿Va a tocar hacerles un quiz rápido en este momento? Bueno, eso lo deben manejar. Proceso por el cual salen las células que no son sexuales. Bueno, la mitosis, que ya la vimos, es el proceso por el cual, ¿cierto? Se va a hacer la reproducción asexual, que pasa en todo nuestro cuerpo. Son células idénticas entre sí, ¿sí? Entonces, esas células que salen de la mitosis las vamos a llamar células somáticas. Chicos, les sugiero que estudien la mitosis y la meiosis porque les voy a hacer un examen este periodo, ¿listo? De todos los temas del año. Entonces, les sugiero que estudien un poquitico nomás. Entonces, vamos a ver que en este proceso de la mitosis se producen células somáticas. Como ustedes se acuerdan súper bien de la mitosis, al final de la mitosis se obtienen dos células.
pero esas dos células son totalmente iguales a la célula original, a la célula que llamamos madre. Son totalmente iguales, diferente a las sexuales. Las sexuales son 4 células al final que son totalmente diferentes. Entonces, con estas células que son totalmente iguales, nosotros vamos a tener que el proceso de mitosis es el que permite la clonación. O sea, ¿qué es clonar? Es generar un ser vivo, ¿cierto? Igual a otro. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo en este momento, nos sale 20 años de la oveja Dolly. ¿Por qué los clones mueren más jóvenes? ¿Alguien cree saber por qué? Porque un clon probablemente muere más joven. De pronto por un desgaste en las células. Muy bien, ese es el punto realmente. Hay un desgaste en las células, ¿listo? Por tener la mitad de la información genética. No, porque mira que son células somáticas, esas tienen el 100%, o sea, es decir, si yo me quito un pedazo de piel y saco el ADN de ese pedazo de piel, tiene el 100% de mi material genético. ¿Qué células de mi cuerpo o el de ustedes, no sé, tendrían la mitad del material genético? O para decirlo de otra forma, ¿qué células de un ser humano tendrían la mitad del material genético? En las uñas, ¿Por qué? ¿Por qué las uñas? Hola. Ay, mis muchachos, hoy sí están dormidos. Hay días en los que participan y saben todo y hay otros que no saben nada. No puedo creerlo. Lo hemos visto, todo el periodo pasado lo vimos. ¿Cuáles son las células que tienen la mitad de la información genética? Las células del ¿Las cuerpo. diploides? No, diploides tienen el 100% del material genético. Las haploides. ¿Cuáles son las haploides? ¿Cuáles son las haploides, amigos? Tienen 23 cromosomas, la mitad del material genético, pero ¿cómo las llamamos? ¿Y de qué proceso se crean? Gametos. Muy bien, gametos. Es decir, en los humanos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los humanos de un hombre? Los gametos de un hombre. ¿Cómo se dice esto? Se me olvidó la palabra. ¿Cómo así que se me Eh, olvidó? Es muy fácil, mi amor. ¿Cómo se te va a olvidar? sí, yo sé, sino que se me olvidó la palabra. El de una mujer. Gametos de una mujer. Ovarios. Óvulo. Óvulos, eso. Gameto de un hombre. Eh, Ay, no jodas, que se le olvidó, ¿en es serio? que se me olvidó la ¿En palabra. serio se le olvidó? Espermatozoides. Espermatozoide. Espermatozoides. Los testículos son el órgano y la célula se llama espermatozoide, muchachos. No puedo creer que se les haya olvidado eso. Es decir, del proceso del meiosis salen células sexuales, salen gametos, que son el espermatozoide y el óvulo. Son las únicas células que tenemos los humanos que tienen la mitad del material genético. ¿Y por qué tienen la mitad del material genético? Porque están en un proceso que se llama la meiosis. Pasan por un proceso que se llama la meiosis. Y por tanto son células sexuales. Todas las células sexuales tienen la mitad del material genético. El resto de células no las llamamos sexuales, sino las llamamos somáticas. Y aparecen de un proceso llamado mitosis y tienen el 100%, ¿cierto?, del material genético. Es decir, si yo hablo de, por ejemplo, cuando ustedes ven estos programas como CCI o Investigation Discovery o cosas así, si hay un pedazo de cabello, si hay un pedazo de saliva, si hay un pedazo de piel o de pelo que me cortaron de algún lado, ¿cierto? Y yo cometí un crimen,
pues ellos pueden saber quién soy yo. ¿Por qué? Porque ese material genético es de células asexuales, de células somáticas. Las células somáticas son las que están en todo el cuerpo, todo, menos los espermatozoides y menos los óvulos. Pregunta, los testículos, sus tejidos, los tubos de los testículos, ¿serán células somáticas o serán células sexuales? Pues yo creo que sexuales, porque pues a pesar de que sea un órgano, se utiliza para, pues, es un órgano sexual, según yo. Muy bien. Acá Valentina Díaz nos dice ambas células. O sea, tiene somáticas y sexuales. Muy bien. O sea, imagínate que los tubos de los testículos sean espermatozoides, sean células sexuales. Pues no existirían porque ellos están en movimiento. ¿Sí? Entonces tienen que ser células somáticas también. O sea, los tubos y todo el órgano está hecho de células somáticas, pero crea células sexuales que son los espermatozoides, ¿sí ves? Y lo mismo pasa con el ovario. O sea, el ovario en su totalidad pues tiene células somáticas, asexuales, y crea células sexuales que es el óvulo. ¿Listo? Entonces digamos que hay que tener en cuenta eso, muchachos, para que no se les olvide. Entonces, los clones se van a crear a partir de células somáticas, ¿listo? Entonces, cogemos una célula somática, la ponemos en un laboratorio, en un tubo y se empieza a crecer. Ahora, viven menos los clones, por lo que nos decía ahorita Valentina. O sea, hay un desgaste ya de la célula. O sea, no es lo mismo coger la célula de un bebé y de ahí sacar un clon, que coger la célula del profe Miguel, por ejemplo, a los 28 años y de ahí sacar clones. ¿Sí? Porque mis células ya tienen un desgaste, ¿cierto? De cierto tiempo ya viviendo. Y entonces en ese proceso de respiración va a existir un desgaste, ¿no? Yo no sé si ustedes sepan, pero nosotros envejecemos gracias a la respiración. O sea, gracias a que respiramos es que envejecemos. ¿Por qué? Porque de ahí salen una serie de radicales libres y eso genera un desgaste en las células y a su vez en los tejidos y a su vez en los órganos, ¿cierto? Que se refleja en la vejez. ¿Sí sabían eso? ¿O aprendimos algo nuevo hoy? ¿Sí sabían eso o aprendimos algo nuevo hoy, chiquillos? Nuevo. Nuevo. Aprendimos ¿Nuevo? algo nuevo. Ah, bueno, listo, ya sabemos. No, no respiren, muchachos, para que no envejezcan. ¿Listo? ¿Ah? Listo, muchachos. Entonces, nosotros vamos a ver que el proceso de clonación tuvo que haber pasado por este proceso, por conocer esto. La molécula de ADN, ¿cierto? Es una molécula que va a tener una altísima complejidad. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. ¿Listo? Y tenemos otra molécula de ADN, de material genético, que se llama el ARN. ¿Qué significa ARN? Ácido ribonucleico. ¿Listo? Entonces, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. ¿Por qué ácidos? ¿Alguien sabe por qué se le dice algo ácido? ¿No? No, no, no. Esos muchachos, hoy es el curso que más participa y hoy están, hoy están knockout. Porque son, Knockout. no sé. Eso no importa. Lo importante es intentar sacar ideas porque mientras uno saque ideas, la mente empieza a trabajar. Pam, pam, ¿Esa pam, agüita? pam, pam. Agua, listo. Entonces tenemos la percepción de que es líquido, ¿sí o no?
Entonces, eso es importante, Profe. eso que está diciendo Paloma, porque es una molécula. Dime, Profe, dice que es una carga electronegativa. el ácido. Ujú. Ujú. Sí, muy bien. Pero, ¿qué tiene? Un ácido siempre va a tener hidrógeno, ¿listo? O sea, si ustedes buscan cómo se conforma un ácido, van a encontrar que un ácido se conforma con hidrógeno y un no metal, ¿listo? Fosfato. Ah, bueno, el fosfato va a ser un componente de la cadena de ADN que va a permitir que que se mantenga unido, o sea, que coja esta forma que tiene, ¿listo? Pero vamos a decir que es ácido porque es un montón de hidrógenos acá en la mitad que están unidos a no metales como el nitrógeno, como el fósforo, ¿cierto? Puede estar ahí el carbono, el oxígeno, está allí, todos esos son no metales. Entonces eso hace que sea un ácido. Tiene un azúcar, una pentosa, que se llama la desoxirribosa, por eso su nombre, ácido desoxirribo y nucleico porque está relacionado con el núcleo, el ADN está en el núcleo. Lo mismo pasa con el ARN, ácido, ¿cierto? Con una pentosa que se llama ribosa y está en el núcleo, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, amigos míos? ¿O todo bien, todo bello, todo bonito? Listo, muchachos. Entonces, yo hasta acá llegué también con el otro grupo. Entonces, la próxima clase les voy a explicar cómo es esta cuestión de la formación química. ¿Listo? Ahí sí nos vamos a meter un poco la química, cómo es que se conforma químicamente el ADN y el ARN y por qué son tan importantes. ¿Listo? Y bueno, espero que la próxima clase también podamos ver algunas exposiciones o algo así. ¿Listo, muchachos? Chao. Los amo mucho, son los mejores, Chao, pero a la profe. próxima los quiero despiertos como profe. siempre, Chao. como siempre. Sí, profe. Adiós. Chao, profe. Chao.